Bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? En este video vamos a aprender cómo funciona el posicionamiento en CSS. Cuando nosotros empezamos a colocar elementos dentro de nuestro sitio web o aplicación o lo que sea, estos van tomando un orden por defecto que sería generalmente de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. A este tipo de orden que viene por defecto se le llama document flow o flujo de documento. Ahora, ¿qué pasa? Generalmente cuando nosotros queremos posicionar de alguna manera diferente los elementos tenemos una propiedad que se llama position. Esta propiedad por defecto viene con el valor static, pero nosotros lo que podemos hacer es alterar ese posicionamiento que viene por defecto. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver justamente los casos de uso para los que se utiliza este position. Bien, para empezar, esta propiedad position acepta 5 valores diferentes que son bueno, el static, que es el que viene por defecto, después tenemos el relative, el fixed, el sticky y el absolute. Así que lo primero que vamos a hacer es, bueno, primero que nada voy a pinchar acá sobre cualquiera de estos divs para corroborar que efectivamente tenemos la propiedad position por defecto. En este caso, si nosotros hacemos clic acá donde dice computed y buscamos en este buscador por el nombre de la propiedad, acá vamos a encontrar, por ejemplo, que el position está como static. Y esto es porque no estoy alterando el comportamiento por defecto. Acá en este código vamos a ver que tengo el HTML simple con los 3 divs, con esa clase container, y acá en el container, bueno, vemos que tengo el background color un borde, el margen de 4 píxeles, alto y ancho de 200. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es vamos a empezar viendo cómo funciona la propiedad relative, ¿ok? Para esto voy a crear acá una clase que se va a llamar relative y le voy a decir position relative. Bien, y ahora ¿qué pasa? Cuando nosotros cambiamos el valor por defecto que venga en la propiedad position, se nos habilitan algunas propiedades que nosotros podemos utilizar, como son top, que quiere decir arriba, left quiere decir izquierda, right derecha y bottom quiere decir abajo. Entonces esto lo que hace es que nos permite que nosotros podemos indicar explícitamente cómo queremos que ese elemento se acomode. Entonces si nosotros le decimos, por ejemplo, top 50 píxeles y guardamos, bueno, acá en este caso no está pasando nada. ¿Por qué? Porque todavía no se los asigné a ningún elemento, pero vamos a asignárselo al segundo div, o sea al B. Vamos a poner acá relative, y cuando grabamos vamos a ver que ahora este segundo elemento sigue estando dentro del flujo normal del documento, pero vemos que se posiciona un poco más abajo. Esto es porque está asignándole 50 píxeles desde arriba hacia abajo. O sea, acá en este espacio en blanco que hay se está corriendo 50 píxeles hacia abajo contando desde arriba. Lo mismo va a pasar con left. Si yo le asigno 50 píxeles, lo que va a pasar es que se va a correr desde la izquierda 50 píxeles hacia la derecha. Pero si nosotros prestamos atención, se sigue manteniendo dentro del flujo normal del documento, ¿ok? Entonces para eso sirve el relative, o sea, basado en el orden natural de los elementos. Con el relative básicamente lo que le dice es mantener la posición relativa a como estaba el orden de los elementos, pero modificarlo basándote en estas propiedades, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver cómo funciona el position fixed, ¿ok? El position fixed, a diferencia del relative, lo que hace es que toma como referencia el viewport, o sea, todo lo que podemos ver dentro del navegador. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es voy a modificar esto que dice position, para no cambiar el nombre de la clase y no tener que crear otra clase, le voy a decir fixed. Entonces, acá ¿qué va a pasar? Está tomando como referencia el viewport. Entonces acá vemos que este elemento ahora se quedó a 50 píxeles a la izquierda y 50 píxeles desde arriba hacia abajo. Pero acá ¿qué pasa? Bueno, acá como no tengo scroll, lo que voy a hacer es que voy a agregar más elementos. Pero acá ya podemos ver una cosa a simple vista, y que es que este elemento se salió del document flow y los elementos que estaban atrás medio que siguieron el orden natural. Entonces ahora lo que voy a hacer es voy a agregar más elementos acá para que tengamos scroll y podamos ver que este elemento que está acá se quedó en esa posición. Ahora, con esto ya se podrán dar una idea que generalmente cuando entramos a un sitio y nos queda esa barra, por ejemplo, se utiliza mucho para cuando quieren poner las redes sociales en algún sitio, etcétera. Vemos que cuando nosotros hacemos scroll siempre se quedan fijos la barra de las redes sociales, por ejemplo, o un menú a la izquierda. Generalmente se queda como fixed utilizando justamente este posicionamiento, el position fixed. Bien, ahora vamos a ver cómo funciona el position sticky. Ok, vamos a poner acá sticky. Y acá el sticky va a ser medio que una mezcla de los dos que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? A simple vista nosotros podemos ver que está a 50 píxeles de top y a 50 píxeles de la izquierda. O sea, el de top no lo podemos ver todavía porque el sticky lo que hace es que se comporta como si fuera un elemento posicionado relativamente. Pero ¿qué pasa? Cuando alcanza alguno de los marcos, cuando estamos haciendo scroll, ahí es donde se activa el fixed, ¿ok?
O sea, en este caso, ¿qué pasa? Cuando nosotros empecemos a scrollear, vamos a ver que a medida que vamos scrolleando, cuando llega a esta condición, por ejemplo, el top 50 píxeles, acá el elemento se va a quedar fijo en la pantalla. Entonces nosotros podemos ver que seguimos scrolleando y el elemento se queda arriba. Pero cuando este elemento, o sea, este top es mayor, se comporta como si fuera un relativo. Ven que si nosotros movemos el scroll, acá el elemento se está comportando como si no estuviera fixed. Pero cuando empezamos a scrollear más, ahí se comporta como si estuviera fixed. Entonces se podrán dar cuenta que generalmente este posicionamiento se utiliza para los menús, por ejemplo, en los sitios web. Vieron que cuando hacemos scroll a veces tenemos esas páginas que se queda el menú arriba y nosotros seguimos scrolleando y el menú queda fijo arriba. Bueno, con este posicionamiento sticky es generalmente como se crean esos menús. Este posicionamiento sticky aplica tanto como para el scroll vertical como el horizontal. Bueno, acá porque no tengo más elementos horizontalmente, pero si tuviera muchos más elementos y tuviera scroll horizontal, pasaría exactamente lo mismo que con el scroll vertical. O sea, empezaríamos a scrollear y el elemento se quedaría activo en el left, ¿ok? O sea, en cualquiera de los ejes pasaría lo mismo, sea top, left, right o bottom. Bien, y por último, el que vamos a ver es uno que se llama Position Absolute, que lo que hace básicamente es sacar el elemento directamente del document flow. ¿Qué pasa? El Absolute tiene un punto importante. El Fixed, por ejemplo, el primero que habíamos visto, toma el viewport como referencia para posicionarse. En el caso del Absolute, en este caso parece como si fuera el Fixed, pero en realidad ¿qué está pasando? El Absolute se está posicionando relativamente al primer contenedor que encuentre que no tenga como valor static o que sea el HTML, ¿ok? En este caso está tomando el HTML porque no hay ningún contenedor arriba de este elemento que tenga posicionamiento diferente de estático. Y ahora lo vamos a ver, por ejemplo, en este caso, bueno, el HTML es el contenedor que está usando de referencia, ¿ok? Entonces nosotros acá le podemos decir 100 píxeles desde arriba y lo mismo desde la izquierda. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, voy a agregar un div por arriba de este que está acá, ¿ok? Me voy a copiar esto, voy a poner div, le vamos a decir class container y le vamos a decir relative y a este le vamos a cambiar esto y le vamos a decir absolute, ok. Esto lo voy a grabar y acá vamos a tener que crear un relative y acá le vamos a decir position relative y a este absolute, vamos a poner acá absolute. Entonces ahora ¿qué va a pasar? Este absolute se está posicionando a 100 píxeles desde arriba del contenedor que lo está envolviendo, que en este caso es este que está acá. Lo que voy a hacer es le voy a cambiar el color, ok, vamos a ponerle yellow. Y ahora lo que voy a hacer es a este, voy a crear una clase que se llame yellow background color. Grabo, entonces este es el elemento que está tomando como referencia. Entonces acá estamos viendo que este elemento está a 100 píxeles desde la parte de arriba de este elemento y a 100 píxeles desde la izquierda de este elemento. Ok, ya no está tomando más como referencia al viewport y esto es porque, bueno, justamente eso, como está encontrando un contenedor que tiene position relative, por ejemplo, que es el que utilizaremos para decirle que siga el flujo normal del documento sin que sea static, y con el absolute se va a posicionar basado en ese. Y si te estás preguntando para qué te sirve esto, bueno, generalmente este tipo de técnica lo utilizas cuando necesitas crear, por ejemplo, algún botón o un icono que tenga la notificación, que generalmente tiene el circulito rojo que dice un número, o por ejemplo, no sé, algún icono que tenga el signo de exclamación para que le hagas una notificación, o cuando querés hacer, por ejemplo, el menú de la izquierda de un avatar, donde querés que el circulito del avatar quede medio que por fuera, digamos, de algún componente cuadrado que tenga atrás. Entonces generalmente lo que utilizas es valores negativos en el absolute. Por ejemplo, si yo acá le pusiera top menos 100 píxeles, se va a ir por fuera de ese elemento, ok. Entonces nada, de esta manera medio que le puedes ir dando forma para crear ese tipo de componentes. Así que espero que les haya gustado, que les haya servido y que hayan aprendido algo nuevo, y nos vemos en el próximo video con más cosas CSS. Y no olviden de suscríbanse, denle me gusta, déjenme un comentario, campanita, todo eso.